cafecito en mano, portátil en mano también, porque mira, tengo aquí todas las notas para no dejarme nada de lo que os quiero contar, porque vamos con el vídeo de nuestro viaje a la Toscana. Voy a repetir el formato que suelo hacer siempre que os acabo compartiendo nuestros viajes, porque me he dado cuenta de que, a pesar de que intento hacer un formato vlog normal, siempre pasa que, por un lado, no acabo grabando tanto como querría, como para poder sacar un vlog que sea suficientemente largo solo con el viaje, y luego, por otra parte, me doy cuenta de que en realidad me gusta contaros cómo ha sido nuestro viaje, igual que se lo contaría a mi mejor amiga cuando quedo con ella, explicándole todos los detalles, y creo que también puede ser interesante poder dejar por aquí las recomendaciones de sitios para comer, de lugares que hemos visitado y demás, por si a vosotros os interesa, si vais a organizar un viaje al mismo sitio. Así que, teniendo en cuenta esas tres cosas, siempre acabo llegando a la conclusión de que los vídeos de viaje es mejor compartirlos en este formato diferente, así que esto va a ser una mezcla entre un vlog, porque habrá como momentos grabados tipo vlog como los que os grabo semana a semana, y también pues un vídeo así, charlando con vosotros, en el que os pueda contar todo, y os aseguro que he estado estos días haciendo el guión y hay bastante chicha que os quiero contar. Así que vamos a empezar. Antes que nada, voy a recordaros que si todavía no lo habéis visto, ya tenéis en el feed de mi página de inicio, digamos, de YouTube, la primera encuesta para que podáis elegir cuál queréis que sea el tema de la primera cata de hábitos. Hace unos días os colgué un vídeo contándoos esta idea que se me había ocurrido tirar hacia adelante de la cata de hábitos. Os gustó mucho, me propusisteis también vuestras ideas y he hecho una selección de algunas ideas de las que me habéis propuesto vosotros con algunas de las que ya tenía yo, y a partir de ahí tenéis la primera encuesta y vosotros elegís el tema. Así que nada, os lo recuerdo porque como las encuestas a veces quedan un poco escondidas, os lo digo por aquí para que no se os pase desapercibida y no os perdáis la oportunidad de poder votar cuál es el hábito que queréis trabajar en la primera cata. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar explicándoos cómo ha sido nuestro viaje a la Toscana. La verdad es que, en resumen, os diré que fue un viaje que estuvo súper bien. Era un viaje que me apetecía hacer desde hacía mucho tiempo. De hecho, cuando creé mi vision board de este curso, añadí una foto que a mí me sugiere 100% Italia, que es esta de aquí, y la verdad es que en ese momento no tenía organizado ningún viaje a la Toscana, pero yo creo, como sabéis, al final el estar conectados con nuestro vision board hace que de alguna forma accionemos las cosas para que pasen en dirección a eso, ¿no? Y cuando nos pusimos a hablar con la familia de Alex, que ha sido con los que hemos hecho el viaje, que fue exactamente el mismo grupo con los que nos fuimos a Disney el año pasado, cuando empezamos a barajar lugares a los que ir, yo propuse la Toscana y fue un lugar que encajó. Yo creo que fue una mezcla entre eso, las ganas de ir a Italia, que de alguna forma ya estaban reflejadas en mi vision board, con las ganas de hacer este viaje que, bueno, era uno de esos viajes que tenía en mi lista de pendientes y que además, ahora os contaré, pero se ha visto muy favorecido por el hecho de ir en grupo y por el hecho de tener una persona que haya cogido el rol de conducir, porque es un tema que sabéis que Alex y yo no nos gusta a ninguno de los dos conducir. Y bueno, pues posiblemente si nos hubiéramos propuesto hacer un viaje a la Toscana, pues lo hubiéramos hecho, pero seguramente no lo hubiéramos disfrutado tanto por el simple hecho de tener que conducir nosotros. Así que fue un lujo contar con el primo de Alex, que se ofreció para llevar el coche a todos lados, y nada, la verdad que eso fue un plus para este viaje muy interesante. Cuando estábamos en la fase como de organización del viaje, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque ese mismo día que empezamos a barajar opciones y acabamos decidiendo que viajaríamos a la Toscana, nos pusimos a buscar y encontramos tanto opción de apartamento como opción de vuelo súper bien de precio y en muy buenas condiciones. Más o menos hicimos la reserva del viaje unos 6 meses antes de viajar, así que en realidad tampoco era muchísima antelación, pero no sé, la verdad es que los precios estaban
estaban súper bien. Eso sí, por primera vez en mi vida estábamos cogiendo un vuelo sin opción, o sea, con la opción de ir sin maleta de cabina, por lo que viajábamos solo con la mochila, y eso era algo que, bueno, me tomé como un reto, pero en un principio era como, madre mía, ¿cómo lo voy a hacer si yo cuando viajo 2 días ya me cuesta apañarme con la maleta de cabina? Ya os digo que al final me apañé, y que también por la época del año en la que viajábamos era como más fácil porque ya empezaba a hacer calorcito, además nos daba el pronóstico muy buen tiempo, pero bueno, eso ya os lo contaré después, no me adelanto, pero en resumen que también seguramente nos salieron más baratas porque optamos por esta opción. Con el apartamento también tuvimos muchísima suerte porque encontramos una opción muy cerquita de Florencia. Decidimos enfocar el viaje basándonos, o sea, estableciéndonos, digamos, en Florencia, teniendo el apartamento fijo allí, y a partir de ahí poder movernos con el coche hacia los diferentes pueblos y ciudades que quisiéramos visitar, y encontramos un apartamento en Florencia, como no en el centro, pero en un barrio que estaba a unos 20 minutos en coche o en bus, y que tenía muy buenas opiniones, era perfecto porque al final viajábamos 6 personas y a veces pues eso obviamente te complica un poco más la búsqueda, pero era perfecto para nosotros, tenía las habitaciones necesarias, tenía balcón, que esto es un requisito importante porque mi suegra es fumadora, entonces ya nos pasó alguna vez viajando con ella que no había balcón en el apartamento y luego eso era un problema. Total, que encontramos un apartamento que tenía muy buenas condiciones y también a muy buen precio. Con lo que sí que tuvimos un poco más de problema fue con el tema del coche, porque cuando nos dio por empezar a mirar encontramos precios como muy dispares. Había una opción de un coche que nos costaba como 300 euros los 6 días. Claro, pensad que al ser un grupo de 6 personas teníamos que buscar una opción de coche de estos que son así tipo furgoneta, y entonces eso encarecía un poco más el precio, pero encontramos una opción que nos salía como por 300 euros todos los días, que era un viaje programado de lunes a domingo. Era baratísimo, tan barato que nos parecía raro porque otras webs ya eran precios tipo de 500 para arriba, pero tirando a 700, 800, y nos parecía muy raro, pero al final decidimos pues probar, porque dijimos, yo qué sé, pues a lo mejor pues es una oferta que si no estaremos desaprovechando. El problema fue que para coger este alquiler nos pedían como unos requisitos de la tarjeta de crédito, todo el rollo. Total, que entre que lo tramitamos y no, cuando fuimos a hacer la reserva del coche, este mismo ya había subido de precio como a 700 euros. Así que al final acabamos buscando otra opción y encontramos una opción de alquiler de coche que al final nos salió por 800 euros, que en realidad si te pones a contar que es a dividir entre 6 personas no es tan caro, pero claro, comparado con el precio que estábamos a punto de pagar unas semanas antes, pues sí que, claro, se disparó un poco. Pero aún así, el viaje nos salió muy bien de precio en general, de base, y en principio teníamos pues todas las cosas con muy buenas condiciones cogidas. Decidimos coger una semana entera de viaje porque al ser un destino que creíamos que era interesante poder aprovechar pues para visitar muchos sitios a la vez, condensados en el menor número de días posibles, pues decidimos coger de lunes a domingo para hacer una ruta que fuera lo suficientemente completa como para aprovechar la Toscana en sí, ¿no? Os tengo que decir que eso desde el principio me generó cierta contradicción porque hacía mucho tiempo que no me iba tantos días de casa y me daba mucha pena dejar a los gatitos tantos días y mucho más ahora que después de que operaron a Totoro con lo de los dientes y todo esto estábamos aún lidiando con el tema del pienso, de que no acaba de comer bien y tal, que ahora está más regulada la cosa, pero me daba cosilla porque al final ya sabéis, con Totoro y Rai tenemos el problema de que Rai come muchísimo y Totoro come menos y además come muy despacio. O sea, Totoro come como un gato normal, digamos, o sea, come, tú le dejas la comida y él va comiendo cuando tiene hambre, pero Rai no. Rai en cuanto ve comida arrasa con todo lo que puede y claro, me preocupaba porque siempre que nos vamos de viaje, pues mi madre viene una vez al día, pobrecita, que le hago venir una vez al día porque si no, no me quedo tranquila, aunque sé perfectamente que los gatos podrían estar más tiempo solos, pero viene una vez al día, pone la comida, se está un rato y se va. Entonces me preocupaba que Rai acabara comiendo muchísimo más y que Totoro no comiera nada. Pero bueno, esto fue un tema con el que tuve que lidiar, os aseguro, desde que cogimos el viaje tantos días hasta que nos fuimos, estaba ahí luchando con mi mente porque no quería que
esto me fastidiara obviamente el viaje. Creo que os lo conté de hecho en el blog de los preparativos, pero bueno, os lo quería compartir por si alguien más que tiene mascotas en casa tiene esta vivencia también, que así me sentiré menos exagerada con el tema. Otra cosa interesante de la organización del viaje es que decidimos volar muy prontito, que eso es algo que ya yo suelo propiciar en todos los viajes que hacemos, porque creo que se aprovecha muchísimo más el primer día, a pesar de que tengas que pegarte un madrugón, ¿no? Al ser el primer día, llegar con energía y tal, es como que no es tanto problema haber dormido menos. Y lo que sí que hicimos diferente esta vez fue coger el último día con el vuelo también muy prontito, que eso hizo que en realidad el domingo no lo aprovecháramos como tal en Italia, pero es que en los últimos viajes que hemos hecho con Alex y tal, hemos llegado a la conclusión de que siempre que cogemos el vuelo a última hora, que es algo que solíamos hacer precisamente para aprovechar el máximo de las horas de cada día, al final nos damos cuenta de que el último día no lo acabamos aprovechando, o bien porque tenemos que estar a una hora pues como por la tarde o a primera hora de la noche en el aeropuerto, y al final eso hace que tengas que perder la tarde porque tienes que estar un tiempo antes, te tienes que desplazar hasta allí y tal, y también por el tema de las maletas. Nosotros la mayoría de veces que viajamos en Airbnb y muchas veces no tienen disponibilidad de quedarse las maletas porque muchas veces ya tienen como otra persona que alquila el espacio justo después de ti, ¿no? Entonces nos hemos encontrado a veces tener que estar el último día pues también haciendo lo que sea que estemos haciendo, pero cargando con las maletas, que en este caso no hubiera sido tanto problema porque íbamos solo con mochila, pero que, bueno, hemos llegado a la conclusión de que no era cómodo. Así que pusimos sobre la mesa la opción de coger el vuelo pronto, de forma que el último día no lo aprovechábamos, pero también nos permitía llegar a casa a una hora decente, porque esa es otra cosa que he aprendido yo de los viajes en los que vuelvo tan tarde, y es que odio llegar a casa tan tarde, tener que coger un taxi tan tarde por la noche, o sea, no me gusta esa experiencia. Y de esta forma pues podíamos volver a casa en tren y podíamos llegar a casa a una hora decente que también nos permitiera descansar. Así que al final decidimos tomar esta opción, de forma que nuestro viaje en realidad se quedaba en 6 días en lugar de 7, pero 6 días que podíamos aprovechar de principio a fin. Por último, como último detalle de la organización de este viaje, os diré que por supuesto ChatGPT nos ayudó en la organización de la ruta. A pesar de que nosotros ya teníamos más o menos una ruta organizada, hicimos un día una búsqueda con ChatGPT para acabar de afinar sobre todo el tema de qué días iba a ser mejor visitar cada lugar, porque justo el viaje nos pillaba en un día que era festivo, así que queríamos evitar masas ese día, y también pues para ayudarnos con el tema de cómo funcionaba el tema transporte, si es que lo teníamos que coger, y algunos detalles así más técnicos, y bueno, al fin y al cabo ayudarnos a mejorar la ruta que nosotros ya habíamos pensado. Fue súper útil, la verdad. De hecho hicimos unos cambios en la ruta que habíamos pensado inicialmente gracias a las recomendaciones de ChatGPT, y pues nos fue súper bien esa parte. Y aunque sabéis que soy una persona que siempre acabo estando un poco detrás de la parte organizativa de las cosas, porque me gusta mucho organizar, y en el tema de los viajes pues me gusta mucho dedicar horas a hacer búsqueda, sobre todo para encontrar sitios especiales, ¿no? Más allá de los sitios turísticos que a todo el mundo le puede apetecer visitar, pero sobre todo encontrar sitios que sean especiales, en los que no haya tanta gente, y siempre es como que me acabo encargando de esa parte porque me emociona mucho. Pero me he dado cuenta que cuando hago viajes así en grupos más grandes es como que me relajo un poco con esa parte y tomo un rol como más de dejarme llevar un poco por el grupo, que creo que también es lo suyo cuando viajas en grupo, porque bueno, te tienes que adaptar a todos, evidentemente, ¿no? Y es guay hacer esa reflexión porque veo que viajar así también me permite de alguna forma viajar de otra manera, relajarme más, pues dejarme más llevar por la improvisación de lo que va surgiendo día a día, y pues eso, ¿no? Que es algo que he reflexionado a raíz de este viaje, sobre todo porque el otro que hicimos en grupo también fue bastante de este rollo, pero al ser Disney es como que todo estaba más pautado, porque no había mucho más que hacer aparte de estar en el parque, ¿no? Pero bueno, que en este caso he hecho esta reflexión. Lo que sí que os diré es que ha habido algo que nos ha
yo creo que salvado, o mejor dicho, enriquecido muchísimo el viaje, que ha sido que justo unas semanas antes de irnos, mi clienta Clara me dijo: Nora, hay una chica que sigo que es foodie, que está justo en la Toscana, no sé si van a ser las zonas que vas tú o no, pero míratelo si quieres para fichar sitios. Y os aseguro que las recomendaciones que ha ido haciendo esta chica y que yo me fui guardando y a las que hemos ido fueron recomendaciones top para comer, porque fueron de sitios locales un poco apartados, sin demasiada gente, con la comida riquísima y súper bien de precio. Os los iré compartiendo durante este vídeo cuando os vaya explicando cada día, no os preocupéis, pero de verdad que esto fue súper top y fue, digamos, la única parte que me dediqué a organizar en relación a este viaje. Siempre que voy de viaje hago un poco la reflexión previa antes de irme, ¿no? De qué espero de estos días. Y para este viaje mi plan era, en primer lugar, relajarme mucho. Creo que era un viaje que propiciaba mucho a eso porque, lo que os digo, ¿no? Íbamos en grupo, no estaba como yo al mando de la parte así como más de organización, que eso me pasa muchas veces y quieras que no hace que no estés tan relajada, sino que estás como muy pendiente de que todo salga bien, de seguir las rutas y demás. Este viaje pues me propiciaba relajarme muchísimo más en este tema. Además es un viaje en el que yo sabía que íbamos a hacer bastantes horas de coche, en las cuales, como os contaba, no iba a conducir, por lo tanto eso también me gustaba muchísimo porque me encanta a mí ir como de copiloto o que me lleven en coche y poder ver el paisaje, estar tranquila. Fue muy guay esa parte también. Y luego pretendía dos cosas más. La primera, comer muy rico. O sea, no se me ocurre un lugar mejor en el que comer rico que no sea Italia. Y tenía muchísimas ganas de comer pues todas las cosas que hay que probar cuando vas a Italia. Y por último, tenía muchas ganas también de practicar el italiano, porque hace unos años hice un curso de verano que nada, era un intensivo de un mes, o sea que no dio para mucho, pero alguna vez que he intentado pues utilizarlo en cosas así súper básicas, he visto que me ha apañado mejor de lo que pensaba. Así que mi idea durante estos 6 días era practicar el italiano todo lo que pudiera. De hecho, le dije a Alex: si ves que me estoy escaqueando porque, yo qué sé, me siento insegura, tal, empújame a practicarlo porque quiero salir de ahí, quiero volver del viaje con la sensación de que he podido practicar y de que no tengo el italiano tan oxidado como podría pensar. Y bueno, dicho todo esto, toda esta parte de la organización, voy a ir contándoos cómo fue cada uno de los días de viaje. Llegó el día del viaje, teníamos el vuelo, como os decía, súper prontito, como a las 6 de la mañana. Yo había preparado unos bocadillitos para llevarnos al aeropuerto y poder desayunar antes de volar. Y nada, ahí estuvimos, el vuelo súper bien, no se retrasó, además creo que fue incluso más rápido de lo que pensábamos. Y una vez llegamos al aeropuerto de Florencia, recogimos el coche allí, todo estaba bien, que el tema del coche era algo que nos preocupaba un poco, y nos dirigimos al apartamento con la idea de descargar y acercarnos a algún supermercado, hacer la típica compra básica para ya tener, sobre todo para cenas y desayunos. Al final, uno de los motivos por los que yo siempre apuesto por Airbnb, además de que descubres lugares preciosos en cuanto a pisos. Yo siempre que viajo con Airbnb también os digo que hago una búsqueda exhaustiva y que soy muy exigente con las opciones que elijo, porque tengo la experiencia de estar en sitios que merecen muchísimo la pena y que si buscas no tienen por qué salirte tan caros, como fue este caso que ahora os cuento en detalle, porque la verdad que fue un apartamento top. Pero uno de los motivos por los que pues siempre apuesto por Airbnb es para poder hacer algunas de las comidas en casa, porque creo que al final muchas veces no acaba mereciendo la pena estar comiendo fuera todos los días, porque muchos días a lo mejor acabas comiendo algo por picar algo, porque tienes que comer o cenar, pero bueno, pues al final no acabas eligiendo un restaurante chulo todos los días. Entonces me parece muy buena opción poder hacer los desayunos y las cenas en casa, que al final son las comidas más rápidas y fáciles de preparar, ¿no? Y poder las comidas sí que hacerlas pues donde sea que estés visitando ese día, ¿no? Un tip interesante como usuaria de Airbnb: antes de ir a hacer la compra, haced una pequeña inspección, digamos, de lo que tiene la casa, porque hay muchas veces que las casas están muy bien equipadas en cuanto a, sobre todo, ingredientes tipo aceite, papel de cocina, cosas así que si puedes evitarte comprar es mejor, porque seguramente si no se va a quedar ahí a medio usar. Hay muchas casas que están muy bien equipadas, pero otras
que no lo están tanto, así que es interesante hacer un poco de lista de la compra en base a lo que ya hay en la casa y lo que puedes utilizar y lo que no. Ese era nuestro plan, llegar a la casa, descargar e irnos a un supermercado a comprar, que además vimos que había una opción de supermercado súper cerca. El apartamento fue amor a primera vista para todos desde el momento en el que llegamos. Estaba todo súper cuidado, era muy bonito, la distribución era súper cómoda, preciosa, y resaltaría que estaba súper bien equipado, todo cuidadísimo al detalle. Os digo que he estado en varios Airbnbs y en varios Airbnbs de calidad, y este es uno de los que mejor me ha parecido por eso, porque no te faltaba absolutamente de nada. Se notaba que Cristina, que es la dueña del apartamento, había puesto todo el amor en pues cuidar cada uno de los rincones, ¿no? Que en cada una de las habitaciones no faltara absolutamente de nada. La decoración era muy mona también, estaba todo súper limpio, y además pues tenía los típicos detallitos que a veces dejan los anfitriones cuando llegas. En este caso se había currado como un set de bienvenida en el comedor, otro set de bienvenida en la cocina, que allí, por cierto, descubrí mi capricho de Italia, que son estos rollitos rellenos de chocolate y avellana, que llegamos a la conclusión de que eran, ¿sabéis los cucuruchos que tienen esa parte final con chocolate al fondo, el triangulito? Pues era como comer eso todo el rato, que yo, para mí es como mi parte favorita de este tipo de cucuruchos, es eso. Pues era como poder comer eso una vez tras otra, y fue absolutamente mi vicio. Acabamos comprando varias cajas durante esos días, pero bueno, a lo que iba, que Cristina se le ocurrió muchísimo y enseguida fue llegar y sentirnos como en casa. Además, lo que os digo, hicimos ese chequeo para ver lo que nos faltaba, y de verdad es que había de todo. Había café, había aceite, todo tipo de cosas para aliñar, todo tipo de cosas que podíamos utilizar, tipo papel de cocina, papel de horno. Bueno, estaba todo súper completo, así que de verdad que esto es algo a recalcar porque no siempre es así. Además, Cristina fue majísima también, en todo momento estuvo súper atenta por si necesitábamos algo. De hecho, en esa zona en la que estaban los apartamentos, que por cierto era una zona súper tranquila, hacían lo típico de las basuras puerta a puerta, como que cada día tienes que sacar una parte, ¿no? Ella ya nos dijo que podíamos reunir toda la basura que generáramos y dejarla en la terraza, y que ella misma se encargaría de tirarla cuando nos fuéramos, pero al ser tantas personas y tantos días, a medida que iban pasando los primeros días nos dimos cuenta de que estábamos acumulando mucha basura, y le dijimos si era posible pues tirarla en algún lado, y ella misma se ofreció para venir en un momento que nos fuera bien, para entrar y recogerla. Bueno, que estuvo como súper predispuesta a ayudar en todo momento, súper amable, contestaba súper rápido, así que de verdad, anfitriona top, y la experiencia con el apartamento estuvo súper bien. Bueno, y una vez situados en el apartamento y con la compra hecha, el plan era ir a descubrir Florencia, pero primero teníamos que ir a comer, porque ya entre una cosa y otra se nos hizo la hora de comer. Teníamos varios restaurantes fichados en Florencia, gracias a estas recomendaciones de Instagram que os digo. Por cierto, os dejo el perfil para que también podáis seguirla, porque va haciendo otros viajes y de verdad que sus recomendaciones me parecieron top. Uno de los restaurantes que teníamos fichados era el que elegimos, que si no me equivoco se llama Osteria Santo Espíritu. Os lo voy a dejar todo referenciado por aquí y también en la cajita de descripción para que lo tengáis todo recopilado. El restaurante fue un acierto total, comimos súper bien, ahí me comí por fin mi primer plato de pasta en Italia, buenísimo, y además de postre pedimos un tiramisú, y ahí ya inauguramos lo que iba a ser nuestra cata oficial de todos los tiramisús que pudiéramos probar en los restaurantes a los que íbamos. Nos solíamos pedir uno para todos y probábamos para ir haciendo ranking de tiramisús, y estaba buenísimo, de los mejores tiramisús que nos comimos en todo el viaje, ya os lo digo. O sea, este restaurante para mí fue de los mejores. Comimos súper bien, súper a gusto, y luego nos fuimos a descubrir Florencia. Hola, hola desde Florencia. Ayita, ¿quieres salir? ¡Sí! Ya estamos aquí. Bueno, os doy la bienvenida al nuevo vlog, porque arrancamos vlog con este viaje y de momento estamos teniendo muy buena experiencia. La casa, el apartamento en el que nos quedamos está chulísimo. Hemos aterrizado esta mañana por ahí, ya nos hemos situado, nos hemos colocado súper grande, súper chulo, hemos colocado todas las cosas y ahora nos hemos venido a Florencia. Hemos cogido un bus que nos ha dejado aquí súper rápido
Hemos comido en un restaurante, que ¿cómo estaba eso, Laia? Riquísimo. Buenísimo. Hemos comido pasta todos, buenísima. Y ahora ya nos vamos a ver la ciudad. Estamos justo cruzando el puente porque hemos comido en la parte menos turística, digamos, al otro lado del puente. ¡Wow, qué bonito esto! Y eso de momento nos está gustando mucho, estamos disfrutando del día, que además está haciendo un tiempazo increíble. Así que vamos a ver qué nos depara lo que queda de día. Se barajó la opción de poder hacer un free tour, que al final acabamos no haciendo porque no acabó de encajar, digamos, con todo el grupo, así que al final decidimos como ir pateando la ciudad y ir viendo los diferentes rinconcitos. La arquitectura en general de la ciudad me parece preciosa, de verdad. Destacaría sin duda la Catedral de Santa María del Fiore, que es preciosísima, o sea, los colores de la piedra que tiene me parecen muy bonitos, además es enorme, no sé, muy bonita para ver desde fuera. Nosotros no entramos, pero desde fuera merece muchísimo la pena verla. La réplica del David de Michelangelo, que está, nosotros vimos la que está como en medio de una plaza en la que además hay otras esculturas y demás, me pareció curiosa de ver en ese contexto, ¿no? Es como una plaza en la que de repente hay como cosas así desperdigadas y me pareció curiosa de ver sin más, pero curiosa. Y luego un rinconcito como más escondido que sí que me gustó muchísimo, es una librería que está creada dentro de un teatro y en la que además en la zona del escenario, digamos, hay una pantalla gigante en la que proyectan diferentes películas. Cada día además había como una especie de cartelera en la que te decía qué películas iban a ir proyectando. Me pareció mágico la idea de estar en una librería, o sea, en la que podías comprar libros y que fuera un teatro, era muy bonito de ver, pero además tenía como una energía muy mágica, porque en la parte de arriba, donde están como los asientos, digamos, de las partes de la parte de arriba, había un montón de gente que estaban ahí pues con su ordenador o dibujando, como cada uno estaba a su bola, y me pareció un espacio para ir a relajarte y súper, no sé, muy inspirador. Le decía a Alex, si viviéramos en esta ciudad, seguro que este sería un lugar de referencia para venir a trabajar un rato, porque es que era una energía muy bonita. La verdad que es un lugar que merece la pena ir a ver y que nos gustó muchísimo. Y luego la idea era poder subir a la plaza, a la Piazza Michelangelo, a vivir esto que yo había visto en TikTok. Y que, bueno, me daba un poco de miedo porque digo, esto se ha viralizado, no para de salirme en TikTok, estoy segura de que estará petadísimo de gente, pero sí o sí quería vivirlo porque me parecía un planazo poder ir ahí con esas vistas, ver el atardecer y disfrutar de un concierto en directo, me parecía muy guay. Así que nada, esa era la idea, pero ese día al final, entre que estábamos cansados del viaje, que teníamos que esperar un poco de rato para que llegara la hora del atardecer y tal, al final decidimos aplazarlo a otro día, ya que estábamos en el día 1 y tendríamos margen suficiente para poderlo vivir otro día. Así que decidimos irnos para casa y cenita y a descansar, a dormir prontito. Esta fue un poco la dinámica de todos los días. Para el segundo día nos esperaba el plan más alejado, que era ir a ver toda la zona de Cinque Terre, que es una zona que está, pues eso, más alejada que el resto de pueblos que queríamos ver, pero que nos habían recomendado muchísimo que viéramos y, bueno, que también nos parecía un plan guay porque era como un plan diferente, ¿no? Buenos días, chicos. Os saludo desde nuestra habitación, que de verdad no me puede gustar más. A ver si os puedo hacer en algún momento un house tour en condiciones, que os grabé un poco el primer día cuando llegamos, pero todavía no os lo he enseñado bien y es preciosa. Mirad, esta es la cama en la que hemos dormido Alex y yo. Súper bonita, con los cuadros, todo toquecitos en rosa. Me encanta. Y nada, ahora os enseño el look que he elegido para hoy. Y hoy nos vamos a Cinque Terre, que es como lo que nos queda más lejos de todo lo que queremos ver. Pero son unos pueblos así súper bonitos de costa italiana que se ve que merecen mucho la pena. Así que vamos para allá. Os llevaré con nosotros y nada. Esta mañana me he despertado la primera. Porque ya me pedí la hora, nos hemos escalonado las horas para irnos turnando el baño cuando nos despertamos, porque somos 6 y necesitamos todos usar un mismo baño, que por cierto el baño también es súper mono. Y he estado haciéndome un skincare tal, y a la que vuelvo a la habitación digo, creo que me está bajando la regla. Y efectivamente me ha venido la regla como un reloj el día que tocaba, día 2 de viaje, pero bueno, le decía a Alex, casi que prefiero
no estar pendiente de si me viene, sino por si se me retrasa, que me venga cuando me tiene que venir. Y nada, hoy ya me he puesto look un poco también pensando en eso, porque aparte de que voy muy cómoda, os enseño en el mini espejo que tengo aquí. Aparte de que voy muy cómoda, pero ya me he puesto también esta capita extra y me voy a llevar también la chaqueta por si tengo frío, porque suelo estar bastante destemplada el primer día. Y ya está, os llevo con nosotros y vamos para Cinque Terre. La idea de Cinque Terre, para que sea lo más práctico posible, es poder acercarte allí con el coche y luego poder visitar los 5 pueblos a través de un tren que los comunica a todos, entonces puedes ir viéndolos o viendo los que tú quieras ver. Nosotros lo que hicimos fue ir en coche hasta La Spezia, que es como un pueblo que está en la entrada, digamos, de Cinque Terre, que es como un pueblo así, o una ciudad incluso, no sé, es como más grande. Dejamos el coche allí y allí podíamos coger el tren que nos iba a llevar a ver los pueblitos. Lo que yo os recomiendo hacer para si queréis hacer esta ruta en concreto, es coger la Cinque Terre Card, que es este bono, digamos, que te permite durante un día, había otros de más días, pero nosotros cogimos el de solo un día, pues para ver todos estos pueblitos. Esto se ve que es muchísimo más recomendable porque sí que puedes acceder a algunos de estos pueblos en coche, pero luego allí ya os hago el spoiler de que estaba petadísimo de gente, es bastante complicado aparcar porque son pueblos muy pequeñitos, que es como el encanto de esos pueblos, así que seguramente es mucho más recomendable coger la Cinque Terre Card y hacer este trayecto en tren. Esto fue lo que nosotros hicimos. Nosotros la opción que elegimos fue la de ir hasta el último pueblo, digamos, que se llama Monterosso. Y allí luego la idea era ir parando, pero como volviendo hacia La Spezia. Supuestamente, según lo que nos había dicho ChatGPT, nos iba a costar 14 euros por persona este bono de un día de tren, pero al final nos acabó costando 27 euros por persona porque se suponía que estábamos en un día de categoría B. Una vez llegabas a la estación para comprar los billetes, que se pueden comprar también por internet, pues había como un calendario con diferentes colores en función de la temporada en la que te encuentras. Lo que pasa es que nosotros en principio no viajábamos en temporada alta y además era un día entre semana, o sea que nos sorprendió que se nos metiera como en la categoría B, pero sí, así estaba marcado y pues eso, nos tocó pagar un poco más. Así que podéis mirar en función de la época del año en la que viajéis, porque igual hay diferencia de un día u otro y nosotros era una información que no sabíamos, así que una vez allí evidentemente pues ya tiramos hacia adelante con el plan, aunque se saliera un poco de lo que teníamos calculado, pero cogimos el bono y nos fuimos hasta el último pueblo con la idea de hacer una parte de la ruta andando. Tú puedes hacer la ruta por todos los pueblos andando, creo que te lleva unas 6 horas y pico, si no estoy equivocada, os lo miraré bien y os lo pondré por aquí, pero bueno, nosotros decidimos que íbamos a hacer solo una parte de la ruta, que era lo que nos habían recomendado, así que hicimos desde este primer pueblo hasta el siguiente, que se llamaba Vernazza, creo. Esta ruta es potente, ya os lo digo, es una ruta que tiene, o sea, son como 2 horas y algo, nosotros creo que tardamos 2 horas y pico en hacerla, tiene bastantes escalones, tiene bastante subida y a ver, o sea, es una ruta que se puede hacer perfectamente, pero os lo digo porque nos encontrábamos gente de todos los perfiles, incluso gente mayor, que veías que quizá no sabían dónde se habían metido, entonces eso, si no os gusta demasiado hacer este tipo de rutas, miradlo bien porque igual os acaba como fastidiando un poco el día. Si os gusta hacer este tipo de caminatas que puedan ser un poco exigentes en ciertos puntos, es una ruta que es muy chula porque al final vas como bordeando todo el pueblo que está pues como en unos acantilados, o sea que estás como tocando el mar, ves las vistas también del siguiente pueblo cuando vas llegando y es súper bonito, así que por esa parte bien. También os digo, nosotros estábamos a finales de abril, porque era 29 de abril ese día, y pasamos bastante calor, o sea que esto en verano, mucha protección, mucha agua, porque además es una ruta que no tiene vía de escape, o sea, una vez te metes tienes que seguir hacia adelante porque es hasta que llegas al siguiente pueblo, así que bueno, recomendable, es chulo, pero que lo sepáis. Entonces nuestra idea era, una vez llegábamos al primer pueblo, pues visitarlo y luego visitar los otros pueblos, pero ya en tren. Ya os digo que el plan nos cambió un poco. De entrada, cuando llegamos a Monterosso, allí comimos una focaccia que estaba súper buena, que fue la primera focaccia que nos comimos, muy buena, y
cogimos energía para nuestra ruta y empezamos la ruta que, como os contaba, fue guay. Una vez en Bernatxa ya era como la hora de comer, además estábamos muertos de la ruta que nos habíamos pegado y ahí ya empezó a verse la realidad, yo creo, desgraciadamente, de Cinque Terre, y es que yo creo que es un sitio que a día de hoy está muy masificado. O sea, había muchísima gente, además, como os digo, los pueblos son muy pequeñitos y, bueno, era ya ese punto un poco agobiante. De hecho, nos costó encontrar un sitio en el que comer bien. Acabamos comiéndonos otra focaccia en otro sitio que esta vez no estaba tan bueno, o sea, se notaba que era un sitio así como más turístico y... Pero bueno, comimos allí, vimos un poquito el pueblo, no mucho porque ya os digo que había mucha gente y era un poco agobiante, y pretendíamos seguir con nuestra ruta. Fuimos hacia el siguiente pueblo y un poco más de lo mismo. Además, en ese punto los trenes empezaron como a fallar. Iban como muy lentos, o sea, tardaban mucho más en llegar de lo que supuestamente ponía. Iban muy llenos, por lo que también el trayectito, porque eran nada, minutos en el tren, pero era bastante agobiante también. Así que, bueno, empezó a ser la típica experiencia que dices, ya no la estoy disfrutando tanto porque hay mucha gente. Así que al final creo que nos acabamos saltando los 2 últimos pueblos, porque, o no sé si visitamos uno más, pero vamos, que no hicimos la ruta al completo porque ya se nos había empezado a hacer tarde por el tema de los retrasos de los trenes, estábamos agobiados y en realidad nos quedaba volver a La Spezia y luego de ahí volver a casa, que era pues un trayecto más largo, ¿no? Y además también teníamos como prisa un poco por llegar antes a casa porque ese día era el cumple de Laia, que era la pequeña del viaje, y cumplía 10 años y queríamos hacerle algo especial para ese día, así que la idea era poder acercarnos a algún centro comercial, comprarle algo para hacerle una tarta y tal, y bueno, eso fue lo que hicimos en La Spezia mismo, porque ya por la hora que era dijimos, vamos a buscar un centro comercial por aquí, así nos lo aseguramos y ya vamos directos a casa. Así que ese fue el plan, nos fuimos para casa y ese fue el primer día que pedimos pizza, porque justo había un sitio cerca del apartamento que nos había recomendado la anfitriona del apartamento, en el que te traían la pizza a domicilio. Fui la encargada de hacer la llamada e intentar comunicarme con los chicos en italiano. Os aseguro que en general no se me estaba dando mal en persona, ¿no? Cuando pues tenía que pedir en algún restaurante o pedir alguna indicación y tal, yo me sentía que bastante bien. Pero en las llamadas para la pizza, porque hubo 2, ya os hago el spoiler, me sentía tan cateta con el italiano que es que me decían cosas que no entendía, bueno, hasta el punto que la segunda vez que llamé, el chico que me atendió me acabó cambiando al inglés, en plan, vale, no nos estamos entendiendo, si hablas inglés, dímelo en inglés y ya está. Pero bueno, eso, que era como un momento de reto para mí pedir las pizzas, pero al final nos apañamos. Las pizzas no estaban mal, pero tampoco diría que fue de lo más rico que comí en todo el viaje, así que, bueno, un poco así sin más, pero estaban buenas. Y nada, ese día cenamos pizzas y luego le preparamos una tarta a Laia, fue muy guay, le dimos algún regalito y tal, y muy chulo. Nada, estuvimos celebrando el cumple y otra vez a dormir relativamente pronto para enfocarnos hacia el día siguiente. Día 3, y ese día el plan era ir a Siena, comer en un restaurante que nos quedara como a medio camino y luego ir a San Gimignano, que era uno de los pueblos que más nos habían recomendado. Siena me pareció precioso, ya os adelanto que este fue uno de mis días favoritos de todo el viaje. Siena es una ciudad así con aire medieval, súper bonita, súper cuidada. Había gente, pero mucha menos gente que la que habíamos encontrado, sobre todo el día anterior, pero también de la gente que había en Florencia. Y además con las típicas calles con tiendecitas, que esto es algo que me sorprendió en general de todos los pueblos que vimos. Y es que en todos había la típica calle con tiendas, pero muy lejos de ser tiendas así como turísticas, que también las había, o sea, había tiendas de ese estilo, pero en general tú ibas paseando por esa calle y te daba la sensación de que todo eran tiendas súper cuidadas, con gente que las llevaba que eran locales de allí, ¿no? Con cosas especiales para poder comprar y tal, y no sé, me pareció esto algo a destacar del viaje porque me sorprendió positivamente, que muchas veces al final cuando acabas yendo a sitios que son así más turísticos, pues lo único que te encuentras son tiendas turísticas que para mí no tienen ninguna gracia. Así que esto es algo que me sorprendió de todos los sitios, pero en Siena, por ejemplo, pues estuvimos un rato por esa calle
paseando por delante de las tiendas y tal, y la verdad que súper bonito, me pareció una ciudad muy bonita. Luego nos fuimos directos al Bar del Orso, que es uno de estos sitios que tenía fichados gracias a las recomendaciones de esta chica que me había dicho Clara que podía fichar por Instagram, y fue uno de los sitios en los que mejor comimos. Literalmente era un bar de carretera, pero que tú entrabas y se notaba que los camareros llevaban un montón de tiempo allí, había muchísima gente de allí, que eso al final siempre es buena señal, y la verdad que comimos súper rico. Allí probamos por primera vez los pichi, que son una pasta típica de la zona, que estaba súper buena, y además ese día creo que probamos también la boloñesa de, a ver si lo digo bien, que no sé si se pronuncia así, diría que es guanciale, que es carne de jabalí, que también es como muy típica de allí, y la verdad que comimos súper rico. Volvimos a probar tiramisú de postre, y es que ya os digo, o sea, todos estos restaurantes, aparte de súper buenos y el trato muy guay y tal, estaban muy bien de precio. Más o menos todos siempre acabamos pidiendo pues un plato de pasta para cada uno, que eran grandes, y una ensalada para compartir, y luego pues o pedíamos un postre o dos para compartir, más las bebidas, y más o menos nos salía unos 20 euros por persona, o sea que comimos súper bien y súper rico y muy bien de precio todos los días. Y después de comer nos fuimos a San Gimignano, que era uno de los pueblos que más nos habían recomendado. ¡Buenos días! Que todavía nos había saludado, de hecho ayer es que aparecí por la mañana y ya desaparecí. ¿Quieres salir? ¿Qué gorrito te has comprado hoy? A ver, enseña lo que hace. Es cookie. Y hace música también, sí, ¿no? Bueno, el gorrito lo ha salvado porque hoy estamos teniendo un solazo. Bueno, estamos teniendo muy buen tiempo, la verdad. Cosa que está súper bien. Lo que pasa es que hoy nos hemos sentado a comer a un restaurante y justo nos han dado una mesa con mucho sol y ha venido muy bien el gorrito. Yo estoy disfrutando de coger toda la vitamina D que normalmente no puedo coger, y nada, hoy el día está siendo súper bueno. Hemos ido por la mañana a Siena, que nos ha gustado mucho. Ya os contaré nuestra experiencia, pero cuidado que vamos a cruzar. Y aquí la gente está un poco loca conduciendo, todo hay que decirlo. Vale, pues hoy hemos estado en Siena, que nos ha gustado mucho por la mañana. Luego hemos ido a comer a un bar de carretera que estaba súper bueno también. ¿Tú qué te has pedido? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la pasta, Laia? No. Es una pasta típica de aquí, entiendo que de toda la zona de la Toscana, no lo sé muy bien, ya os lo pondré por aquí, me informaré y os lo digo bien, pero una pasta que se llama pichi, que es como entre un espagueti relleno y un macarrón relleno, pero largo, gordito y largo, muy bueno. Cada uno nos hemos pedido con nuestra salsa y nos ha gustado un montón. Y ahora tenemos tarde en San Gimignano, que es uno de los pueblos que dicen que son más bonitos, sí, y la verdad que nos vamos a comer un heladito. Nos vamos a comer un helado de una heladería que tiene un montón de recomendaciones. Mirad, estas son las vistas, justo estamos entrando al pueblo. O sea que muy bonito. El camino hasta aquí también ha sido muy bonito, con todo el paisaje verde. Y nada, vamos a disfrutar del pueblito. ¿Quieres saludar? Hola, hola, ¿cómo está YouTube? Está aprendiendo italiano. Tengo que deciros, es que no os lo he contado, creo. Yo hice en su día un curso de italiano hace muchos años. Creo que en algún blog os lo he dicho. Y estoy practicando bastante. La verdad que no se me está dando mal del todo. Estás salvando el viaje, ¿eh? Estoy salvando un poco el viaje. No, porque la gente entiende español y entiende inglés, pero yo a la que puedo meto el italiano por aquí. O sea que guay. Vamos a entrar al pueblito, que creo que va a haber bastante gente. La verdad que es un pueblecito así más rural, muy bonito, es muy bonito para mí. Tampoco os diría que es lo mejor que vi, porque Siena, por ejemplo, me gustó más, Montepulciano, que ya llegaremos, también me gustó más, pero es un pueblo bonito y nada, pasamos una tarde guay, también paseando, también había una calle llena de tiendecitas, muy, muy chulo, y allí teníamos la intención de probar lo que era el mejor helado del año 2024, me parece que era, una heladería que estaba allí, pero había una cola
tremenda, decidimos dar una vuelta, luego volver a ver si había menos gente, pero seguía habiendo una cola tremenda, total que al final decidimos no coger el helado allí. Algunos del grupo se cogieron otro helado, pero Alex y yo decidimos ir a por un tiramisú que justo estaba en una de las tiendecitas que te encontrabas al entrar en el pueblo, y había un cartel que ponía el mejor tiramisú del mundo o algo así. Alex y yo nos miramos en plan, vale, esto pinta a mal, porque ya me lo estás vendiendo así, seguramente no, pero había como una mesa con diferentes tiramisús. Se acercó el señor, nos dijo, ¿queréis probarlo? Tal, lo probamos y estaba buenísimo, así que decidimos a la vuelta cogernos una tarrinita de tiramisú que estaba muy buena, la verdad, la disfrutamos un montón. Ese fue el tiramisú que se llevó el top de todos los tiramisús de verdad que probamos en este viaje, que yo diría que fueron 4 o 5 por lo menos, o sea que estaba muy bueno. En San Gimignano pudimos por primera vez en todo el viaje vivir un poco la esencia de la Toscana, porque cuando subimos en la parte alta del pueblo se veían todas las vistas típicas de todo campo verde súper bonito. Además viví un momento muy mágico porque justo en esa zona donde estábamos mirando estas vistas había como un lugar como para tomar algo, ¿no? Para tomar una copa o un vinito o así, y estaba sonando la canción de Volaré y el señor camarero que iba entrando y saliendo iba cantando ahí con su voz y su acento italiano, y la verdad que no sé, me pareció mágico ese momento de sentir con toda la esencia que estaba en la Toscana, y no sé, me gustó mucho ese momento. Yo creo que es de esos momentos que se quedan grabados en el cerebro y que recuerdas para siempre. Por suerte lo grabé y os puedo dejar un cachito también por aquí, y nada, eso, que fue muy guay. Y ese día la idea era también volver a una hora relativamente decente para poder ir al centro comercial y reponer cosas, porque el primer día hicimos una compra así como muy básica para sobrevivir, pero necesitábamos ir a comprar para seguir cenando y desayunando los siguientes días, así que fuimos a un centro comercial que, por cierto, estaba como a 5 minutos de casa, digamos, del apartamento, y era un centro comercial con un hipermercado, o sea que tuvimos opción de comprar absolutamente de todo. Otro punto a favor para el apartamento, porque tener esta opción pues también está súper bien. Para el día 4 cambiamos un poquito el plan de lo que teníamos, porque decidimos fusionar lo que íbamos a hacer ese día con lo que haríamos al día siguiente, porque vimos que en el mapa quedaba bastante cerca, y también poder tomarnos ese día con un poquito más de calma, ya que pues llevábamos unos días así pues con más tute, ¿no? Así que ese día decidimos como levantarnos como con más calma, explorar un poquito la zona. Además era el día que era festivo, así que tampoco queríamos ir a algunos sitios que pudieran estar muy masificados, así que decidimos explorar un poco la zona del barrio, que fue un poco fraude porque claro, era festivo, entonces estaba todo cerrado. Era un barrio que tampoco es que tuviera demasiada cosa por lo que vimos, pero además es que lo pillamos en un día que estaba todo cerrado, ¿no? Pero por ejemplo nos sirvió porque vimos como una parada de flores, que mi suegra tuvo la súper buena idea de comprarle una plantita a Cristina, porque ese día justo era el día que venía a buscarnos las basuras, que os he contado antes, así que le compramos una plantita a modo de agradecimiento. Estuvimos viendo un poco el barrio y ese día comimos en casa también, y luego la idea era bajarnos a Florencia para poder hacer el plan que no habíamos hecho el primer día, de ir a la Piazza Michelangelo y vivir esa experiencia que yo había encontrado en TikTok del concierto y tal. Decidimos bajarnos un poco antes porque además teníamos la opción de ir en bus, pero decidimos ir en coche, pues por si luego nos retrasábamos y tal, y vimos que justo en la Piazza Michelangelo hay opción de aparcar el coche. Eso sí, ya os lo digo, si queréis ir a dejar el coche allí, id prontito, porque luego eso se llena muchísimo. La gente suele ir sobre todo hacia la hora del atardecer. Nosotros llegamos allí como a las 4:30 o así de la tarde y pudimos dejar el coche, pero ya empezaba a estar bastante lleno. Entonces lo que hicimos fue dejar el coche allí arriba, bajar andando hasta el centro de Florencia, que más o menos eran unos 40 minutos, y nuestra idea era ir a probar un helado que también teníamos fichado de este perfil de Instagram que os nombro todo el rato, que supuestamente te hacían la galleta artesanal. Este sitio se llama La Sorbetiera y me quedé con ganas de probarla, porque cuando llegamos nos dijeron que ya se había agotado la opción del cucurucho artesanal y tenían como opciones de helado muy originales, la verdad, pero muy poquitas, así que dijimos, bueno, pues ya que no podemos probar el artesanal, que era lo que veníamos a probar, buscamos otra heladería que tenga más opciones también, porque la ya eran opciones un poco raras, ¿sabéis? O sea, un poco más así gourmet, entonces pues
igual no apetecían tanto, ¿no? Y decidimos buscar otra heladería que también estaba recomendada. Os dejaré también el nombre por aquí para que la tengáis fichada, y en esto también encontramos un poquito de cola, pero decidimos hacerla y comprarnos en el helado. Yo elegí helado de manzana y vainilla y estaba buenísimo, de verdad, buenísimo. O sea, se notaba muchísimo la diferencia con los helados que te puedes comer aquí. Bueno, que a lo mejor si vas a una heladería así como súper guay, pero la cremosidad del helado, la galleta estaba buenísimo, buenísimo, y el sabor que elegí también muy bueno, la verdad. Y nada, pues o sea, hicimos como la ruta de vuelta hacia la plaza otra vez, y comiéndonos el helado paramos un ratito y luego seguimos y llegamos a la Piazza Michelangelo y tuvimos la súper gran suerte de coger sitio en los escalones, digamos, donde empezaba a estar ya la gente colocada y empezaba el grupo a montar todo el equipo, porque el grupo que se pone a tocar allí, que no sé si siempre son los mismos, el que pillamos nosotros creo que se llamaban algo tipo Ñaña Band o algo así, ya os lo pondré también bien, pero bueno, o sea, aquí iban súper bien equipados. El tema es que mientras estaban montando ellos todo esto, nosotros cogimos sitio, tuvimos la suerte de coger sitio. Eso, son como unos escalones, abajo se pone el grupo y justo en esos escalones lo bueno es que aparte de que puedes disfrutar del concierto sentado si quieres, tienes las vistas de toda la parte así céntrica de Florencia, espectaculares. O sea, ya de entrada eran espectaculares, pero ya os digo que luego a medida que se fue yendo el sol y empezabas a vivir eso con el atardecer, era súper mágico porque a cada 2 minutos eso cambiaba, o sea, las luces se reflejaban diferentes, o sea, era una pasada. Bueno, estábamos allí sentados y al final parte del grupo nuestro, digamos, decidió irse porque se agobiaron con el sol, no les acababa de gustar la música y tal, y se fueron y nos quedamos Alex y yo solos, que fue también guay porque fue como de alguna forma vivir una cita en medio de este viaje. Y nada, fue muy guay, estuvimos ahí prácticamente todo el concierto, al final decidimos irnos cuando ya era como tarde, pero fue una experiencia chulísima, la energía que había ahí era súper buena, el grupo lo hacían súper bien, cantaron temas en diferentes idiomas, cosas más lentas, cosas más moviditas, o sea, fue un planazo, de verdad. Os voy a dejar trozos por aquí para que lo veáis. Me pareció un plan súper chulo, súper mágico, ya os digo que las vistas eran una pasada, cambiaban, o sea, el color, digamos, de lo que tú veías cambiaba cada 2-3 minutos y era súper bonito y no sé, fue divertido, la verdad, nos lo pasamos muy bien y fue un plan que ahora se ha viralizado mucho. A mí me daba miedo no disfrutarlo precisamente por eso, porque hubiera mucha gente o lo que sea, pero al menos donde estábamos nosotros veías cada vez más gente alrededor, o sea, empezamos así y acabamos así, o sea que cada vez había como más gente, pero fue muy guay, la verdad, fue un plan muy chulo y este se posicionó en mi segundo día favorito del viaje gracias a este plan, yo creo, porque fue muy guay. Por un beso de la flaca daría lo que fue. Ven Miami, ven Miami. Qué confusiones, sarà perché ti amo. Bella ciao, 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 seppellire all'americano, americano. No, porque estaba como os digo, nos fuimos un poquito antes de que acabara porque ya se nos estaba haciendo tarde y volvíamos en bus, Alex y yo, porque los demás se habían ido, así que decidimos irnos y justo bajando ya de la plaza esta, que está como en una parte así más alta, llamamos al resto del grupo, nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que todavía no habían cenado, así que decidimos otra vez volver a pedir pizzas y ahí fue mi segundo round con la llamada en italiano a la pizzería esta, que
que ahí fue donde ya el chico me cambió al inglés. Hubo un momento así de conversación muy surrealista porque mis neuronas ya no funcionaban, yo hablaba medio en inglés, medio en italiano, bueno, un caos, pero conseguí pedir las pizzas otra vez y nada, llegamos a casa, cenamos, creo que ese día no sé si estuvimos jugando a cartas un rato y luego ya nos fuimos a dormir prontito otra vez porque al día siguiente teníamos plan, además habiendo condensado varias ciudades. Para el día 5, como os contaba, habíamos fusionado varios sitios y al final el plan del día se quedó de la siguiente manera. Íbamos a hacer primero Montepulciano, que es como un pueblito que está bastante recomendado si te gusta el tema de los vinos y tal, porque ahí como que tienes opciones muy buenas. Luego íbamos a ver Pienza y luego íbamos a ver Valdorcia. Montepulciano me encantó, también fue como de mis pueblos favoritos. Es un pueblito así más rural, pero no es pequeño, o sea, es bastante grande, pero justo nosotros cuando llegamos ya, o sea, pudimos disfrutarlo con cierta tranquilidad. Luego, a medida que iba pasando el rato, se iba llenando más, así que yo creo que aunque no es de los más virales de la zona, pero ya empieza a ser conocido porque la verdad que es un pueblo muy bonito porque es eso, rural, pero a la vez tiene tiendecitas súper bonitas. Allí me compré este fular, que fue mi souvenir de Italia, que tenía claro que me quería comprar algo así, y una tienda preciosa, llena de... Bueno, la ropa era preciosa, tenían un montón de pañuelos, me probé 2, de hecho, y al final acabé quedándome este, y nada, muy, muy bonito el pueblo también, y ahí teníamos la idea de hacer por lo menos una cata de algún vino, porque es otra de las cosas típicas que está bien probar si vas a Italia. Al final acabamos sentándonos en un sitio que era muy bonito porque tenía también vistas así como a unas vistas toscaneras, como yo digo, muy chulo, y pedimos una botella de vino para todos y una tabla como de embutidos y quesos y tal. La tabla estaba buenísima, el vino, a ver, no os fiéis de mi criterio porque es que a mí no me gusta el vino, entonces a mí no me gustó, pero porque no me gusta el vino, entonces lo probé porque había que probarlo, pero a mí no me gustó. Pero bueno, a ellos, a los que les gusta, al primo de Alex, a su mujer y a mi suegra sí que les gustó, y eso, nada, que estuvo guay el plan, la verdad, fue chulo. Luego dimos una vueltita más por el pueblo y nos fuimos hacia Pienza, que bueno, está bonito, es una ciudad así como más... pues tipo Siena, pero para mí muchísimo más bonita Siena. A mí me gustó Siena la que más. Así que bueno, otra ciudad así con aires medievales y bonita. Y luego fuimos a Valdorcia, que es, no sé cómo explicarlo, o sea, yo lo había encontrado porque haciendo búsqueda pues había visto que varias influencers iban y se sacaban una foto tipo esta, con todo el caminito, con los cipreses, así muy bonita la foto. Pero ¿qué pasa? Que a medida que nos acercábamos allí, que no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, pero resultó no ser un espacio como tal, sino que era un espacio en medio de la carretera en el que de repente a medida que nos acercábamos íbamos viendo coches parados en fila ahí en medio de la carretera, gente por ahí, por la zona verde, digamos, haciéndose fotos, y yo dije, por mí no hace falta que paremos, o sea, si vosotros queréis parar, guay, pero total, para ir y hacernos una foto, pues no, o sea, ya lo veo y ya me parece bien. Así que al final ni siquiera paramos ahí, acabamos parando en un pueblito más adelante para tomar un café y ya nos fuimos otra vez para casa. Y para nuestro último día de viaje teníamos previsto ir a Pisa y a Lucca. Pisa... a ver, ya teníamos previsto como hacer una visita express porque en realidad pues ya habíamos estado viendo muchos sitios en los anteriores días y por lo que habíamos encontrado en las recomendaciones y cuando hicimos búsqueda y tal, la única zona que nos recomendaban para ver de Pisa es la zona donde está la Torre de Pisa, que es como la zona donde se centra ahí todo, ¿no? Un poco. A ver, ¿qué queréis que os diga? A mí me decepcionó bastante la torre en sí y el espacio. O sea, al final me parecieron más bonitos las construcciones que había alrededor que no tanto la torre en sí, que no me pareció ni bonita ni tan impactante, porque a pesar de que sí que, vale, es como gracioso
gracioso, impacta un poco verla torcida, pero es mucho más bajita de lo que yo me esperaba. Y luego además que evidentemente tú ves la torre y todo el alrededor de la torre con un montón de gente buscando el encuadre perfecto de la típica torre de Pisa y tal. En fin, yo por mí, o sea, está bien para hacer el check de haber visto la torre de Pisa, pero sin más. Y luego nos fuimos a Lucca, que también, bueno, es como especial porque es una ciudad enmurallada, entonces está rodeada por una muralla larguísima, la verdad, o sea, es bastante grande y bueno, tiene ese encanto, ¿no? De que entras, como pasas la muralla y está pues toda la ciudad dentro, que además es como un laberinto, o sea, te puedes perder por las calles. Y de nuevo pues hay tiendas, restaurantes, un poco así de todo. Ese día íbamos más improvisadamente para comer, así que acabamos en un sitio que no salió tan mal como podría haber salido, pero bueno, no fue de mis favoritos. Y luego nos fuimos a por el último helado ya de nuestro viaje, buscamos una heladería con ChatGPT que pudiera estar bien y dimos con una heladería que súper bien porque era, bueno, se veía que estaba ahí la señora que parecía que llevaba ahí toda la vida. El helado estaba buenísimo, otra vez, esta vez lo pedí de tiramisú y de chocolate. Buenísimo. Y nada, comiéndonos el helado, volvimos hacia el coche y ya nos fuimos para casa porque la idea ya era como recoger, hacer maletas y tal, pero antes queríamos ir a ver unos jardines que se suponía que había cerca de nuestro apartamento y que Cristina, la anfitriona, nos había recomendado, así que fuimos allí. La verdad que un mini, bueno, mini no, porque es que era bastante grande, nosotros vimos como solo una zona, pero un paraíso ahí en medio del barrio, que ya me gustaría a mí tener una zona verde así cerca de casa, la verdad. Y nada, estuvimos poquito rato paseando y luego ya nos fuimos para casa. Ellos empezaron a hacer maletas y tal, yo me bajé con Alex a grabar el vídeo de la cata de hábitos, que ya lo habréis visto, que lo grabé en medio de un parque que había justo al lado de casa, que desde el primer momento en que llegué sabía que quería grabar un vídeo, o sea, ese vídeo ahí, así que lo hice. Y ya luego me subí, o sea, nos subimos con Alex, estuvimos haciendo las mochilas, duchándonos, cenando ya con mucha calma, porque al día siguiente pues ya nos íbamos. Y el último día, pues no hay mucho que contar de ese día porque fue levantarnos súper pronto, desayunar, acabar de recogerlo todo, nos fuimos al aeropuerto y devolvimos el coche, todo estuvo bien, por suerte que este tema me hacía sufrir un poco y nada, el vuelo se retrasó, me parece que media hora o así, pero por lo demás todo fue genial, llegamos a Barcelona como a mediodía, tuvimos también el imprevisto de que el tren que íbamos a coger para volver a casa ese día justamente no funcionaba, o sea, había como 3 días en los que estaban como haciendo unas obras y no sé qué, y no funcionaba, así que tuvimos que coger un taxi, pero como a mediodía o así, pues ya estábamos aquí con nuestros gatitos, que era un momento que no sabéis cómo estaba deseando verlos y nada, el momento de llegar a casa siempre es muy guay con ellos, la verdad. En resumen, el viaje ha ido súper bien, la verdad, ha cumplido las expectativas que tenía, que os contaba al principio del vídeo, he conseguido relajarme un montón y desconectar, he comido buenísimo, o sea, no puedo pedir más, de verdad, con las cosas tan ricas que he comido y he podido practicar el italiano y no se me ha dado tan mal. Por cierto, no os lo he contado, pero el día que cogimos el tiramisú, ese de San Gimignano, que os he contado que estaba tan bueno, de ese señor cuando fuimos a cogerlo me lanzó lo que dice Alex, que es el mejor piropo que te pueden dar en Italia, que es que hablaba muy bien italiano, así que teniendo la aprobación de ese señor y viendo que me pude defender bastante bien, pues la verdad que estoy contenta con eso también. Y eso, con las personas con las que viajábamos también estuvimos súper a gusto, o sea que ha sido un viaje muy positivo, la verdad. Otra cosa que no os he contado y es que aproveché los viajes que hacíamos, o sea, los trayectos para leer muchísimo. Me acabé el libro de la asistenta, que es el que me había regalado Alex para Sant Jordi, que os tengo que decir que me decepcionó un poco porque empecé como súper motivada porque me gustaba mucho cómo escribía la autora, la historia me estaba enganchando un montón y de repente como hacia la mitad, para mí hace como unos giros muy rocambolescos y muy raros y muy poco creíbles para mi gusto, que
en fin, que para mí estropea el libro completamente en ese momento, así que no os lo recomendaría, a pesar de que es uno de los libros que está como en auge ahora mismo, pero bueno, eso, que pude aprovechar para leer un montón, que me terminé este libro desde el día 1 hasta, y justo me lo acabé en el avión de vuelta, o sea que me duró todo el viaje, así que perfecto. En general ha sido un viaje muy completo, he podido hacer más o menos todo lo que quería hacer. Sí que es verdad que con Alex hemos dicho que no descartamos la opción de volver a Florencia, porque nos hemos quedado con las ganas de algunas cosas. Por ejemplo, nos quedamos con las ganas de hacer un free tour y descubrir un poco más la ciudad, así como un poco más a fondo. Me he quedado con ganas de probar algunas comidas que no he probado, porque al final siempre acababa pidiéndome pasta, porque soy muy fan de la pasta y estaba muy buena, pero pues ha habido cosas que no hemos probado. No hemos probado tampoco el Lemon Spritz, que es como está el Aperol Spritz, que es este naranja que es tan típico de Italia, y luego está el Lemon Spritz, que no sé exactamente cómo va, pero tenía ganas de probarlo y al final no lo probamos. Así que tenemos pendiente vuelta a Florencia para hacer el check a todas estas cosas con las que nos hemos quedado así como con ganas, pero en general fue un viaje muy guay, hemos estado muy a gusto, puedo decir que lo he disfrutado un montón, así que nada, aquí queda el resumen y los recuerdos de este viaje tan guay, que además ha sido como un espacio para coger aire pues en medio de todo el curso y de este momento en el que me siento un poco saturada a veces en el momento que estoy ahora mismo como de trabajo, compaginando el trabajo 2 con mi negocio y tal, así que bueno, es algo que me ha venido súper bien, la verdad. Como ranking de sitios visitados, aunque ya os lo podéis oler por lo que os he ido diciendo, diría que Siena para mí está en el top. Luego estaría Montepulciano, que también me gustó muchísimo. Y luego pondría San Gimignano y Florencia, que estarían ahí, porque también me han gustado mucho los dos. Ese sería mi top 3/4. Y luego Cinque Terre me parece precioso, pero ya os digo que para mí la gente estropea la experiencia. Valdorcia me pareció bonito, pero no paramos en sí, pero sí que es muy bonito ver como toda esa zona y los árboles y tal, eso es precioso. Y luego en último lugar estarían Pienza y Pisa, que sin duda ha sido el peor para mí de todos. Considero que es un viaje que merece la pena hacer si te apetecen unos días así como de relax, de comer muy bien. Creo que es un viaje que también merece la pena hacer en coche si tenéis la opción, porque al final te da la posibilidad de descubrir gran parte de la zona fácilmente, ¿no? La mayoría de trayectos como mucho eran de 1 hora y media, el más lejano fue el de Cinque Terre, que este sí que fue más, me parece que fueron casi 2 horas por ahí, pero vamos, que son trayectos que tampoco es que sean muy largos, así que si tenéis la opción yo creo que es un buen viaje para poder aprovechar en coche. Y nada, si tenéis cualquier otra pregunta o cosa que necesitáis o que queréis que os comparta y que os cuente, y que puede ser que me haya dejado algo, aunque he intentado ir mirando el guión para no dejarme nada, pues eso, que me lo podéis dejar en comentarios y os respondo encantada. Y nada, que os mando un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser un vlog, y estad atentos porque se viene ya la primera cata de hábitos. Acordaos de votar en la encuesta y eso, que nos vemos prontito. Chao.